Momento de abrir la ventana al mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Lo hacemos con la información que dábamos cuenta en el inicio del informativo. Israel atacó Siria en esta jornada. El ejército israelí lanzó hoy nuevos ataques en Damasco, incluida la entrada del Ministerio de Defensa sirio en esa localidad y las inmediaciones del Palacio Presidencial. La incursión se produjo en medio de intensos enfrentamientos en Sueida, en el sur de Siria, tras el colapso del alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados drusos. Estos ataques israelíes ocurren tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, porque quien asumió ahora el poder en Siria es Ahmed Sharaa, un musulmán sunita que se quiere vengar de todos los alawitas afines a Bashar al-Assad y sus aliados, entre ellos los drusos. A todo esto, en los altos del Golán, parte israelí, viven aproximadamente unos 20.000 drusos y el gobierno de Netanyahu prometió a esta minoría cuidar a sus familiares en Sueida, en la localidad de Siria. Pero vamos a establecer contacto con Claudio Fantini para analizar esta situación y por qué esta incursión de Israel a Siria. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches para ti. Hola Deli, muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, pero para entender un poco este conflicto que se desató en las últimas horas, ¿quiénes son los drusos y los beduinos? Bueno, son dos pueblos árabes que profesan distintas vertientes del Islam. La de los drusos ni siquiera es del todo islámica, no son del todo musulmanes, están casi en los márgenes. Los beduinos son pueblos nómadas, ¿no? Que se desplazan por el desierto y están en el Oriente Medio, en la península arábiga y en la región del Levante y también en el norte de África. Son pueblos que no están establecidos definitivamente en un país o en otro país porque son nómades, se mueven, pero son de el Islam sunita. Igual que el actual régimen que encabeza Ahmed al-Sharaa, que lo nombrabas recién, el presidente interino o presidente de facto, que en este momento está en Siria. Los sunitas son la mayoría en la nación siria. El régimen caído fue un régimen que pertenecía a una de las minorías, los alawitas, que son una de las vertientes del chiismo, y como también señalabas, el régimen, o sea, la tendencia es que las minorías, frente a esa mayoría abrumadora que son los sunitas en Siria, las minorías, los drusos, los kurdos, los alawitas, los yazidíes, tendían a acercarse entre sí, apoyarse entre sí. Por eso el régimen de la dinastía al-Assad, que era el régimen de una minoría, la alawita, tenía una buena relación con los drusos. Los drusos son un pueblo que está en parte en Siria, hay una minoría muy ínfima en Jordania, hay una población que debe estar rozando los 200.000 drusos en Israel, sobre todo en el norte de Israel y el noreste de Israel, en las alturas del Golán debe estar la mayor porción de drusos que habitan Israel, y también los hay en el Líbano, que son muy fuertes y tienen su propia agrupación, fueron parte de la guerra civil libanesa entre el 75 y 1990, están agrupados en lo que se llama el Partido Socialista Progresista Druso, cuyo bastión principal está en el Valle de la Beca y su máximo líder es Walid Jumblat. Bueno, entonces los drusos esparcidos entre el territorio de Israel, el del Líbano, en Siria y un poquito, una minoría ínfima, en Jordania, siempre se ayudan entre sí y en el caso de Israel son una de las minorías que se han insertado bien
en la sociedad israelí. Ellos profesan el drusismo, que es una religión muy particular que eh, une, mezcla cosas que vienen del cristianismo, del judaísmo, del islam, del hinduismo, toman mucho del hinduismo, incluso está la cuestión de la reencarnación. Los drusos creen en la reencarnación, nada más que a diferencia de los hinduistas y de los budistas, que pueden reencarnarse en otros seres vivos, en otros animales, en el caso de los drusos, solo pueden reencarnarse en otros seres humanos. Es más, los drusos se reencarnan en drusos y los hombres drusos reencarnan en hombres drusos y las mujeres drusas en mujeres drusas, con esas particularidades que incluyen también cosas de la cultura persa. El zoroastrismo, por ejemplo, tiene elementos dentro de la vasta cultura drusa, porque entre sus fundadores está Ahmad, que era precisamente un persa. Entonces, con esa variedad, con ese mosaico de creencias y culturas, conforman una identidad muy propia que los ha mantenido unidos. Además, tienden a no casarse con gente de otras etnias. Los drusos se casan con las drusas, esa es la tradición, no es que esté absolutamente prohibido, pero está absolutamente mal visto que un miembro de la etnia drusa se case o con un judío, o con un chiita, o con un sunita, con alguien que no sea de esa misma etnia. Con esta particularidad, al caer el régimen de Bashar al-Assad, como las otras minorías quedaron desprotegidas, por lo tanto se hicieron de milicias para protegerse. Y en Al-Suaid al sur, que el sur oeste es la región donde hay más kurdos en Siria, cerca de las alturas del Golán y cerca de las fronteras con Jordania, eh, y en ese bastión de los drusos, donde la etnia drusa es mayoritaria, están las milicias que se rehúsan a entregar las armas al régimen de Al-Sharaa. Bueno, en estos últimos meses empezaron a darse pogromos contra los pueblos drusos. A esos pogromos los han venido ejecutando tribus beduinas y también miembros del ejército de Siria. No está claro si el propio presidente Al-Sharaa ha dado esa orden o si es que Al-Sharaa no está pudiendo controlar a las fuerzas sunitas que lo llevaron al poder y que detestan a todas las minorías, en particular a los alawitas, a los drusos, a los yazidíes y a los kurdos. Muy completo el informe, agradeciendo por tu tiempo para bajar a tierra esta situación. Claudio, ¿cómo queda la relación ahora entre el gobierno israelí y el sirio? Bueno, queda muy dañada el bombardeo israelí de las últimas horas, que además es visiblemente impactante, porque sobre todo los misiles que cayeron en el Ministerio de Defensa, estamos hablando de un bombardeo israelí a Damasco, la capital de Siria, o sea, está atacando al poder de Siria, y esto puede poner la región al borde de una guerra directa. Yo creo que hasta acá Al-Sharaa, el líder sirio, no ha querido tener problemas con nadie, está tratando de construir el poder en un escenario muy, pero muy complejo. En los últimos tiempos era más fácil derribar a Bashar al-Assad que construir la unidad en Siria. Por eso Al-Sharaa empezó tratando de llevarse bien con todos los vecinos, restableció un vínculo con Irán, que era el que apoyaba el régimen de Bashar al-Assad, también con el Líbano, estaba tendiendo una buena relación con Israel. Acá lo que no está claro, Deli, es por qué
Israel lanza un ataque de esta envergadura? ¿Es solo para proteger a los drusos? Bueno, esa puede ser parte de la razón, porque los drusos que viven en Israel, cuando tocan a un druso en otro de los países de la región, empiezan a presionar a los gobiernos de Israel para que actúen en su defensa. Y en este caso pasó lo mismo. Empezaron los pogromos de los beduinos contra los drusos en el suroeste de Siria, y los drusos israelíes empezaron a protestar y a pedirle al gobierno de Netanyahu que actúe para defender a los drusos de Siria. Bueno, esa puede ser una parte de la razón. La otra parte es que tal vez el gobierno de Netanyahu desconfía profundamente de al-Sharaa. Es un hombre que viene de las filas de Al-Qaeda. Su nombre de combatiente yihadista era Mohammed al-Golani, y el al-Golani es por las alturas del Golán. Tener ese nombre es plantear que su objetivo máximo como yihadista es recuperar para Siria las alturas del Golán, que son ocupadas por Israel y anexadas luego desde 1967, desde la llamada guerra de los 6 días. Entonces, en esta realidad no se puede descartar que los drusos sean la excusa que encontró Netanyahu para ir por otro objetivo: la caída del régimen. En Turquía lo que dicen en las cercanías de Erdogan es que el plan de Netanyahu es sacar al régimen de al-Sharaa y controlar toda Siria. Otra alternativa es que quieran controlar el suroeste de Siria, ¿no? El territorio donde la mayoría étnica es drusa. Entonces la unen con las alturas del Golán y se agranda territorialmente Israel. O la separan el territorio de los drusos de Siria y crean ahí un territorio autónomo donde incluso podrían intentar implantar palestinos sacados de la franja de Gaza. Todas son preguntas por estas horas, Delhi. Lo único claro es que hay un peligro de guerra muy, muy grande entre Siria e Israel. Claudio, muchas gracias por este completísimo análisis, ¿eh? Abrazo grande, Delhi. Que pases muy bien. Bueno, Claudio Fantini analizando esta situación. Viajamos aquí a la región, vamos a hablar de Brasil y los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque en las últimas horas el gobierno de Lula da Silva expresó su indignación por el arancel del 50% anunciado la semana pasada por el presidente Donald Trump, y aseguró que desde mayo pasado espera una respuesta de la administración del líder republicano para empezar a negociar. La imposición de los aranceles tendrá un impacto muy negativo en sectores importantes de ambas economías, poniendo en riesgo, dice, una asociación económica históricamente sólida y profunda entre nuestros países, afirmó en una nota conjunta de los Ministerios de Exteriores y Comercio de Brasil. Bueno, hasta aquí el repaso de lo más destacado a esta hora a nivel internacional, ¿eh? Muchas gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien.